consecuencias mayores como los femicidios. La ilegalidad e inaplicabilidad de las leyes que se ha evidenciado después del golpe de Estado ha hecho que aumente la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia social y política y que estén expuestas a los abusos de la autoridad y la policía, como queda en evidencia en los casos de violaciones sexuales perpetrados por los cuerpos armados que hemos presentado ante esta comisión. En conclusión, el golpe de Estado ha significado un retroceso incalculable para nosotras, ya que pone en riesgo todo lo que hemos logrado para tener una sociedad justa, equitativa e igualitaria para las mujeres. No nos permite continuar con las conquistas de las mujeres hondureñas y avanzar en el reconocimiento y armonización de la normativa nacional e internacional. Tenemos que decir también que nosotras esperamos que esta comisión, la OEA y los demás, toda la comunidad internacional, comprendan que nuestros esfuerzos y los esfuerzos de todas y todas deben ir más allá del reconocimiento de las elecciones y de la legitimación de un proceso electoral, ya que lo que está sucediendo en Honduras va mucho más allá de este momento histórico. Se trata de salvaguardar y de proteger la democracia, lo que hemos logrado en estos 20 años y más de trabajo. Muchísimas gracias. El comisionado Felipe González, relator para Honduras, ¿tiene preguntas? Bueno, yo les agradezco por sus presentaciones, creo que son muy útiles para la comisión. Cuando hicimos la visita in loco a Honduras en agosto, pudimos comprobar en el terreno la gravedad y masividad de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres que estaban ocurriendo, pero ahora, pasados 2 meses de la visita, el hecho de que ustedes nos presenten esta información es muy útil para nosotros. La comisión está avanzada en la elaboración del informe sobre Honduras. Como ustedes se acordarán, al final de la visita in loco, el último día, la comisión hizo una conferencia de prensa en la que distribuyó un conjunto de observaciones basadas en la visita, observaciones preliminares, pero va a publicar pronto un informe completo sobre esa visita. Y en ese sentido también es muy útil la información que ustedes nos han transmitido. Yo quería preguntar, por una parte, si podrían darnos más información acerca de la situación de las mujeres procesadas por sedición, a la que ustedes situación a la que ustedes se refirieron. ¿En qué consistiría el tipo de cargos que se le están imputando a esas personas? Que por lo que me dicen, pareciera que están todas ellas con medidas sustitutivas ahora, eso fue lo que entendí, pero que han estado presas hasta por 1 mes, en el caso de varias de ellas. Y por otra parte, ustedes aquí expresaron una serie de, dieron información sobre una serie de violaciones al derecho de reunión y de manifestarse. Yo les quería preguntar si al nivel del derecho a asociación, está muy vinculado a los dos derechos, pero el derecho a asociación, si también advierten violaciones en el sentido a los grupos de mujeres, o sea, en términos ya sea de la constitución de nuevos grupos o de la forma de funcionamiento de las organizaciones de mujeres, ya sean obstáculos jurídicos o de hecho que el gobierno de facto les está imponiendo. De cualquier manera, me parece que el cuadro que ustedes presentan demuestra la extrema gravedad de la situación. Gracias, comisionado González. El comisionado Florentín Meléndez. Gracias, presidenta. Yo creo que es muy útil la información completa que han presentado ustedes, porque viene a actualizar también y a complementar toda la información que se recogió durante la visita de la Comisión Interamericana y la muchísima información que se ha estado recibiendo desde el golpe de Estado en adelante. Ustedes se refieren a situaciones particularmente graves que yo quiero pedir una ampliación, porque, bueno, en mi calidad de relator de personas privadas de libertad. Quisiera saber, en este momento no me quedó claro cuántas personas están efectivamente privadas de libertad, es decir, cuántas están presas, o si todas han sido beneficiadas con medidas cautelares sustitutivas. Quisiera también información si se han producido casos de incomunicación que van más allá de las 24 horas que prevé la Constitución de Honduras. Y lo particularmente grave que me parece la mención de 7 casos de violación sexual que ustedes han mencionado ahora, además de los abusos sexuales que han relatado. ¿Cuál es el contexto en el que se han producido estos 7 casos de violación sexual?
son personas privadas de libertad, se han producido estas violaciones sexuales al interior de las prisiones. ¿Cuál ha sido la reacción, por ejemplo, en estos casos de la Fiscalía de la Mujer o de Ramón Custodio, el comisionado nacional, porque son casos extremadamente graves? Estamos hablando de mujeres privadas de libertad, si es que se dieron en ese contexto las violaciones, ¿no? Básicamente esa era la inquietud. Me parece muy completa la información. Yo tenía dudas respecto a la actuación judicial, por ejemplo, pero ya ustedes han informado del número de habeas corpus, inconstitucionalidades, amparos, y que han sido prácticamente descartados por la Corte Suprema. Pero sí, sobre estos puntos de abusos sexuales graves, violaciones sexuales específicamente, sí me gustaría que ampliaran, y la situación actual de las personas, de las mujeres privadas de libertad. Bueno, igual como lo han dicho los comisionados, de nuevo agradecer por la información. En efecto, nosotros en la visita pudimos evidenciar la gravedad y el impacto diferenciado que estaba teniendo el golpe de Estado, no solo en todos los derechos humanos del pueblo de Honduras, sino también específicamente en el impacto que estaba teniendo en las mujeres. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con organizaciones de allá y además tuvimos la oportunidad de escuchar algunos testimonios que nos permitían evidenciar este impacto diferenciado. Algunos temas que tuvimos una percepción allá y que quisiera quizás que recibir más información. Tenemos muy poco tiempo, lamentablemente empezamos una audiencia de 45 minutos, así que nos quedan solo 5 minutos. Seguramente mucho de lo que hemos preguntado no lo van a poder contestar en el pequeño espacio de tiempo, pero sí para nosotros es muy importante tener información por escrito al respecto para, como lo decía el comisionado Felipe González, hacer aportes bien concretos en el informe. Pero hay dos temas. Nosotros uno de los elementos que veíamos allá, o como dentro de la debilitada institucionalidad de Honduras, la Fiscalía de Derechos Humanos era una de las instituciones que reportó mayor credibilidad en algunos de los lugares donde nosotros o de los testimonios que recibimos. Ustedes están haciendo un planteamiento muy concreto de que la Fiscalía de Derechos Humanos en estos casos no está participando y que directamente la Fiscalía de las Mujeres está absolutamente inoperante. Entonces quisiéramos como tener información más detallada de las razones sobre las cuales hacen esas afirmaciones. Incluso habrían señalado que la Fiscalía de Derechos Humanos participó como parte acusadora en casos de violencia contra la mujer, ¿no? Entonces quisiéramos, si pueden hacer un pequeño señalamiento al respecto, y si no, como les dije anteriormente, pues hacernos llegar por escrito esta información. El otro tema, como decía el comisionado Florentín Meléndez, está vinculado con cuáles son las mujeres más abusadas y en qué contexto se está dando. Nosotros supimos del caso de una joven de 18 años violada en un momento en que fue detenida y que fue violada por, si mal no recuerdo, 5 funcionarios policiales. Quisiera saber si el patrón se repite en mujeres que son detenidas en el marco de manifestaciones. Entonces, para que nos den más información respecto a los 7 casos específicos y el número de personas víctimas, o sea, fallecidas LGBT, que no sé si era un número de 7 personas, también me gustaría un poco contextualizar los hechos que rodean esos casos o la información que ustedes manejan al respecto. Son preguntas muy amplias, cada uno hemos hecho preguntas bastante largas, pero les reitero, el tiempo no nos va a dar para todos los detalles, pero sí nos gustaría al menos una pequeña mención de cada punto y después información por escrito al respecto. Bueno, voy a contestar en concreto lo de violación porque me tocó levantar los testimonios, los casos. Nosotros no hemos recibido información sobre reportes de mujeres privadas de libertad que hayan sido violadas, sino que las violaciones se han dado posterior a las detenciones, ¿verdad? Las detienen, las llevan a un lugar, las violan. El común denominador sí se ha repetido que son varios policías, ¿verdad? Lo hacen en lugares descampados o bajo el toque de queda. O sea, el toque de queda era a las 5, alguien se quedó en la calle a las 6, 7 y la violaron, ¿verdad? Ese es el contexto de esos 7 casos. O sea, las detienen temporalmente, digamos, y en varias ocasiones las mujeres les han ofrecido que las dejen ir, que ellos les pagan, ¿verdad? Y ellos les dicen explícitamente que no, que las detienen para violarlas.